Espíritu. El Evangelio de Dios y el título de esta materia no está diseñado por un pensamiento humano, sino que lo extraemos de una de las expresiones del apóstol Pablo que a nuestra forma de entender es esencial y primordial para la vida espiritual. Este estudio no es un estudio de la carta a los romanos, sino que lo va a incluir de una manera eje, porque es en esta carta donde el apóstol Pablo va a dirigirse a los cristianos, a los hijos de Dios de Roma, y mucho o casi todo lo que va a tratar tiene que ver con el Evangelio de Dios. El concepto de los evangelios en la mente de muchísimos cristianos, que luego tenemos serios problemas para entender el espíritu de la palabra, es que concebimos que hay 4 evangelios. La mayoría de los cristianos que nutren las iglesias asistiendo los días de semana o domingo a la reunión, no tendrían problemas para ubicar los 4 evangelios. La imprenta se ha encargado de instalar principios en la mente sin que nosotros nos demos cuenta. Decimos esto en función del Evangelio de Dios porque no está bien decir que hay 4 evangelios. En realidad podríamos decir que hay 5 evangelios. Y el 5.º evangelio es el evangelio que Pablo llama el Evangelio de Dios. 4 evangelios que nosotros tenemos como parte de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento muestran un evangelio con un Cristo afuera del hombre. Nadie puede con 4 evangelios, con un Cristo que te enseña desde afuera, producir todo aquello que está diseñado para que lo produzca un evangelio desde adentro. Este es el evangelio que el apóstol Pablo dice que él fue llamado. Él no fue llamado para los evangelios de un Cristo afuera. Él fue llamado para el evangelio que prevé a Cristo adentro de la vida del ser humano. Pero el evangelio de Dios, el cual el apóstol Pablo lo denomina de esta manera, va a obviar hechos históricos y va a dar por entendido que quienes están oyendo el evangelio de Dios no son aquellos que deben de ser evangelizados, sino aquellos que han pasado por la experiencia de la regeneración de la vida del Espíritu y recién ahora van a instalar el evangelio de Dios. En Manantial de Vida estamos manejando por este tiempo una máxima. Dios no está comprometido a respaldar lo correcto, Dios solo está comprometido a respaldar lo revelado. Nunca el evangelio de Dios va a ser transmitido ni por libros ni por cartas. Se transmite de manera personal, reconociendo las miserias, las debilidades y las virtudes de aquellos que fueron llamados para el evangelio de Dios. Porque solamente Dios está comprometido a respaldar su evangelio. Y su evangelio no prevé a un Cristo ni a un predicador esencialmente predicándote de afuera, sino un Cristo y una vida implantada desde el Espíritu, usando nuestra vida para la manifestación de ese evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una percepción de lo que Cristo enseñó desde afuera, pero el apóstol Pablo tiene una percepción de lo que Cristo está enseñando hoy desde adentro. Si usted y yo o hemos pensado o nunca hemos pensado que Jesús dejó de enseñar el evangelio, estamos en una absoluta y muerta religión. Él está por su Espíritu en nosotros enseñando su evangelio eterno, porque si es eterno es porque hay algo que decir y algo que oír por una eternidad. Dios está hablando por su Espíritu todos los días
enseñando y entrenando a una generación para el siglo XXI a través de un evangelio que sale de Dios. El evangelio concentrado en los romanos se refiere a Cristo como el Espíritu en nosotros después de su resurrección. Cristo en mí, la plenitud de la vida. Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, todas las cosas están en mí. Si esa realidad espiritual no se lleva efectiva en mi vida, cumpliendo aunque estemos solos con el propósito de Dios, eso muestra la exposición del evangelio al que nosotros hemos sido puestos, confirmados. Entonces, el evangelio de Dios es un evangelio que confirma. Por eso debe de ser conocido en el espíritu y de memoria. Todas las cosas que Romanos habla acerca de las cosas que te van a confirmar en el evangelio. La realidad a la que a veces nosotros le llamamos la realidad de la vida, en realidad eso es una fantasía. La única realidad que hay es aquella que podemos ver en Dios. Aleluya. Todas las cosas dejan de ser y todo se desvanece, pero aquello que está plantado en el espíritu de resurrección nunca deja de ser. Por eso los hijos de Dios que creemos en el evangelio de Dios, que se va a ir revelando en nuestras vidas, aparecemos en la historia para nunca más desaparecer. En el espíritu de resurrección fuimos desde antes de la fundación del mundo y lo seremos por una eternidad. Mas aquellos que creen en su nombre y han sido absorbidos por el evangelio de Dios, vivimos eternamente en la tierra y en la eternidad con Dios, porque aquello que sembremos desde el evangelio de Dios, nunca nada lo puede sacar, porque se siembra en buena tierra que permanece de manera eterna. Es el evangelio posterior a la masificación del evangelio, del anunciar la salvación de Dios a los hombres. Los romanos ya habían logrado eso. Pero ahora que ellos han evangelizado casi toda su geografía, dice Pablo, ahora están en condiciones de recibir el evangelio. Cuando Jesús envió a los 12 a todo el mundo a predicar el evangelio, lo que Jesús estaba haciendo era prepararlos a ellos para el evangelio. La razón por la cual debemos de evangelizar y predicarle a todo el mundo que Jesucristo es el Señor, es que la experiencia de conectar a otros con Dios no nos deja en ningún lado, sino que nos deja en el punto cero de estar abierto al evangelio. Dentro de este contexto es que el apóstol Pablo dice una frase confusa entre muchos creyentes, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué evangelio está hablando? ¿Cuál es el evangelio que no produce vergüenza? El evangelio de Dios. Recuerden que en los 4 evangelios Cristo termina avergonzado ante los ojos de los hombres, ¿verdad? En la cruz. Pero en el evangelio de Dios no hay vergüenza, porque ahora el más poderoso de los Cristos está en nosotros. Aleluya. El que nunca más puede ser crucificado, nadie más se puede burlar de él, nadie lo puede clavar en una cruz. Si cuando vemos a una persona que no tiene al Señor, no nos animamos a hablarle de Dios, el único problema es que el evangelio de Dios no ha sido implantado a nuestras vidas. El evangelio de Dios es la previsión de Cristo en nosotros para que en el momento que lo necesitemos se manifieste en la forma que haga falta. Si hay que frenar, frenamos. Si hay que acelerar, aceleramos. Si hay que sanarse, nos sanamos. Si hay que morirse, nos morimos. Si hay que enojarse, nos enojamos. Si hay que pedir perdón, no, porque el evangelio de Dios incluye todas las actitudes del fruto del Espíritu. Por eso sirvo a Dios en el Espíritu.
En los 4 evangelios, el centro es el hombre enfermo, es el hombre perdido, es Lázaro muerto, es el hijo del centurión, el siervo del centurión. En los 4 evangelios, el hombre es el centro, pero en el evangelio de Dios, Dios es el centro. La religión romana se basó exactamente en todo lo contrario al evangelio de Dios. Porque aquello que nos santifica a nosotros es el caminar en el espíritu de la resurrección. Todos los días de nuestra vida, Cristo ha resucitado y yo estoy resucitado con Él en el cuerpo y me resucitará en la muerte. Dice Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Por favor, repítalo conmigo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. O sea, hablando de todos los hombres del Antiguo Testamento. ¿Qué ha cumplido? A nosotros, resucitando a Jesús. Todavía están creyendo en algunas promesas. La palabra divulgar significa hacer entendible lo difícil. Ese es el arte de la predicación, ese es el arte de la comunicación del Evangelio. La iglesia tiene que recobrar el eje de la predicación de la resurrección. Por eso, con la ayuda de Dios, próximamente vamos a predicar un mensaje en la iglesia acerca de entender el clima de la resurrección dentro del ámbito de lo que nosotros creemos que es la posesión, en un ámbito que nosotros nos encontramos aquí en Córdoba como iglesia local. Pero posesión no es un tema, es parte del evangelio de Dios, porque la base del evangelio es la resurrección. Si no, no hay que tocar temas. Debería de ser una autoprohibición y abstención hablar de algún asunto espiritual sin haber invocado el nombre del Señor y el espíritu de resurrección. A veces decimos, algunos invocan a los muertos. Bueno, cuando usted se reúne con un creyente y usted no está claro que va a hablar asuntos espirituales y no invoca la resurrección, va a invocar la muerte. Donde el espíritu de resurrección no fluye, se invoca al espíritu de muerte. Después, Señor, ¿por qué esta tristeza? Porque Dios no puede respaldar algo en el que Él no ha estado en medio. Él dijo, reúnanse en mi nombre. No se reúnan para pasarla bien, en mi nombre. Y si no estamos reunidos en su nombre, no hablamos los asuntos del Evangelio. Esto es clave para el alumno de CEMAT que está soñando con yo quiero vivir del Evangelio. Si usted ha sido llamado a predicar el Evangelio, es resurrección en medio de muerte. Y es resurrección para ir en calidad de flor, no se puede ir en calidad de semilla, se tiene que ir en calidad de flor. O sea, mostrando, ve como dice Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas. ¿Qué marca llevaba Pablo? Del Cristo resucitado. Usted no participa de las cosas importantes de la redención. Usted no hizo nada para crear lo que está creado. Usted no hizo nada para salvar al hombre y tampoco podrá hacer nada para salvarse. Son todos actos divinos. Ese orgullo divino en que tú sabes que eres tanto que no te puedes quedar con todo. Tienes que repartir. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La importancia de oír hasta que la palabra se hace carne, porque la palabra cuando se hace carne se activa a través del espíritu humano. Entonces debemos de predicar el evangelio desde el espíritu. No es una práctica exterior el evangelio de Dios, es una vida interior. Déjate llevar porque el evangelio de Dios responde a los impulsos del espíritu. Número 2, debemos de predicar en oración. Lo que oramos tiene que ver mucho con lo que creemos. Por eso la Biblia nos anima a que oremos juntos, porque es una manera de denunciarnos. Pero esto es la oración que viene del Espíritu.
En el Evangelio de Dios, si un apóstol ora por ti sin que tú lo sepas, él ya está cumpliendo la oración y la vida apostólica sobre ti. Y si puede algún día ir a verte. ¿Por qué? Porque tú estás claro que tú estás formando parte del Evangelio de Dios, y en el Evangelio de Dios las personas que realmente pueden causar un efecto en el mundo no están disponibles para estar contigo todos los días. No están. Hermanos, la iglesia no prevé liderazgo, la iglesia prevé plantadores de iglesia y gente que responda como gente madura sin necesidad de estarle arriba. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Dios se manifieste en la tierra. La oración es más necesaria que cualquier otro esfuerzo dentro del concepto del Evangelio de Dios. Debemos predicar con ansias, con fervor. El Evangelio de Dios no prevé mediocres, tibios ni flojos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Hermanos, el Evangelio del Reino no prevé que todo funcione en el primer intento. No todo se abre en el primer intento, del orgullo de su corrección. Mas el que comete errores, pero camina en el Espíritu, y en un día como esta absorbe la vida del Espíritu, lo correcto es bueno, pero ahora es absorbido por la revelación. Hago lo correcto, pero prospero. No es que hago lo correcto y no prospero. Hago lo correcto y prospero, porque no es que dejo de hacer lo correcto, pero lo correcto no es mi motivación. Mi motivación es lo que el Espíritu está hablando.